Buenas tardes, mi nombre es Cristian Cabello y voy a moderar el panel 4 de esta extensa jornada, pero que ha estado repleta de su asistencia, diversas asistencias, así que también muchas gracias por la participación, el interés por discutir estos tópicos del racismo. Recordar que las exposiciones duran 20 minutos, respetamos rigurosamente el tiempo. Tenemos 3 exposiciones esta tarde, este cierre, donde vamos a presentar una mesa titulada Relaciones de Sexualidad y Género en el contexto de la inmigración afrocaribeña latinoamericana. Es decir, en esta panel buscamos profundizar en esa dimensión de la sexualización, que es una dimensión que hemos enfrentado, digamos, en la investigación en terreno, con colombianas, haitianas y dominicanos también. Y ver que acá, es decir, nos vamos a meter en los territorios del género, entendiendo que género no es lo mismo que mujer solamente, sino las relaciones de construcción de masculinidad, feminidad, pero también cruzadas por la economía. Es muy interesante la construcción del panel que hay hoy día. Hay expositores que vienen de investigaciones, con mayor y menor experiencia, digamos, pero no por eso conocimientos más o menos válidos. Pero también tenemos expositores que son que vienen de organizaciones sociales que trabajan justamente el tema del trabajo sexual y que nos van a ayudar mucho a entender la diferencia entre trata de personas, que es un tema que se enfrenta a la inmigración, y también trabajo sexual. Así que esta mesa tiene territorios más pornográficos, por llamarlo así. Susan Sontag habla de la imaginación pornográfica, que es sin duda metáforas y modos de nombrar y hablar muchas veces del cuerpo negro, ¿ya? Hay muchas metáforas respecto a lo sexual que el chileno, ¿verdad?, en una voz racista, habla y se refiere de un modo hipersexualizado de estos cuerpos, y donde muchas veces hay una imaginación pornográfica donde los genitales, las formas, ciertos cuerpos, ciertas partes del cuerpo sobresalen más que un cuerpo que no tiene esa marca de la piel. Y también vamos a enfrentar esta doble opresión que viven las mujeres, una por ser mujer, pero también otra por ser mujer con una marca en la piel, ¿ya? Entonces vamos a ver esa opresión de raza, clase y sexualidad que viven muchas mujeres inmigrantes latinoamericanas en Chile y que sin duda vienen a transformar quizás la sexualidad, ¿ya? Así que ese es como el contexto que vamos a enfrentar hoy día. Vamos a partir con el expositor Jorge Pavés, que él viene de la Universidad Alberto Hurtado, es sociólogo de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, magíster en Historia de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Sociales, es autor y editor de varios libros, entre los cuales destacan Cartas Mapuches, siglo XIX, Mapuche y Anglicanos, del 2007, Capitalismo y Pornología, 2011. Además, se encuentran en proceso de edición los libros Laboratorios Etnográficos de la Universidad Alberto Hurtado para el 2015 e Imágenes de la Revolución Industrial para el 2015. Actualmente, Jorge se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado e investiga en temas de género, poder, violencia, escritura e imagen. Recordar que van a haber monitores recogiendo preguntas que ustedes estén generando, así que simplemente levantar la mano y pueden pasar sus preguntas en unos papeles. ¿Ya? Dejo a Jorge. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a la invitación del equipo Fondecita a este coloquio que me parece de suma relevancia política y científica. Especialmente a María Emilia, a Cristian, a Camila, con quien ya venimos desarrollando varios diálogos en torno a estos temas.
Preparé un texto que les voy a leer entonces. Hace algunos años reunimos una serie de datos cuantitativos sobre las mujeres que se desempeñan en el comercio sexual y realizan un control sanitario periódico en los centros de enfermedades de transmisión sexual de los hospitales de Calama y Antofagasta en el norte de Chile. Entre las estadísticas que arrojó este estudio, se pueden mencionar aquí algunas relativas a la población femenina migrante que se desempeña en los mercados del sexo de esas ciudades mineras. El estudio registró 3.667 fichas clínicas de mujeres que asistieron al control sanitario entre los años 1978 y 2010. El registro de la nacionalidad de estas mujeres y de sus fotografías muestra que en el año 2000 se inicia una presencia afrodescendiente en el comercio sexual de Antofagasta, con el registro de mujeres ecuatorianas. Recién en el año 2005 aparecen las primeras mujeres colombianas en Antofagasta, en el comercio sexual de Antofagasta, quiero decir, y en el 2006 en Calama. Si nos concentramos en el centro de atención en Antofagasta, podemos ver que entre los años 2005 y 2010 se controlaron regularmente 200 mujeres provenientes de Colombia, Ecuador y República Dominicana, predominantemente afrodescendientes, y que se suman a las 180 mujeres extranjeras de otros países, peruanas, etc. Las que no alcanzan a igualar las 480 mujeres chilenas que se controlaron en el mismo periodo. En cuanto al nivel de estudio de las migrantes en el mercado del sexo, un 84% de las no chilenas tenían educación media completa, educación superior o educación técnicas, mientras que solo un 50% de las chilenas tenía ese nivel de estudios. En relación a las enfermedades de transmisión sexual, entre el 2005 y el 2006, 20 mujeres de las 380 migrantes activas y 50 chilenas de las 470 mujeres activas en el comercio habían sido diagnosticadas con algún tipo de ETS. Es decir, porcentualmente más chilenas habían tenido algún tipo de enfermedad de transmisión sexual que extranjeras. Y en cuanto a los abortos provocados, la tasa se invierte. Un 2% de las extranjeras, un 2% de las chilenas declaran haberlo practicado una o más veces, mientras que la tasa sube a un 12,8% en el caso de las no chilenas, que practicaron el aborto. Quería ofrecer aquí estos datos, entre muchos otros, que arroja el levantamiento de las fichas clínicas de estas mujeres para confirmar algo que es más o menos evidente, pero que contradice de varias maneras los imaginarios regionales y los prejuicios racistas en torno a las mujeres migrantes afrodescendientes que ofrecen servicios sexuales. Por ejemplo, que no tienen educación o que son agentes de contaminación de enfermedades venéreas. El dato sobre abortos, por otra parte, introduce otra dimensión de la subjetividad femenina y su relación con la función reproductiva, la que en Chile también puede ser usada, este dato puede ser usado a favor de los prejuicios racistas, es decir, uno podría decir las mujeres, las afrodescendientes practican más el aborto. Eso puede favorecer algún tipo de racismo en Chile. Quizá el prejuicio discriminatorio más clásico es aquel que alude al otro, a la otra, a su diferencia de pigmentación como signo de contaminación, suciedad, impureza, y toda la serie de clasificaciones asociadas a lo abyecto, lo que está fuera de lugar, lo que constituye un peligro para un cierto orden sanitario imaginado. Basta recordar al respecto los rumores persistentes en la sociedad nortina que acusan a una desconocida prostituta negra colombiana el ser responsable de la epidemia de sífilis que afectó a decenas de trabajadores de la minera Escondida en el año 2013. Como en todo rumor, los datos no son precisos. Se habla de 40 hasta 300 mineros infectados por esa única colombiana, de despidos masivos de los trabajadores afectados y además de otras colombianas ofreciendo servicios sexuales en el campamento de la minera. A la proliferación del rumor contribuye sin duda el que la empresa minera nunca haya reconocido esta crisis sanitaria y que unas cuantas colombianas negras efectivamente prestan servicios en las empresas contratistas de aseo y mantención en los campamentos de Escondida. De alguna manera, el silencio y el secreto corporativo contribuyen aquí también al refuerzo del estigma sobre la alteridad como sujeto responsable de la contaminación, o más bien como comportamiento irresponsable que pone en riesgo la salud de los trabajadores. Toda la sociedad minera se vuelve así potencial víctima de un solo sujeto que es concebido como peligroso e indeseable,
como en el caso de otro rumor que se escucha por ahí, que es del de una esposa de minero que se habría suicidado al saberse contagiada de SIDA por su esposo, quien a su vez acusó haberse contagiado con una prostituta colombiana. Pero esta no es la única situación en donde las mujeres colombianas afrodescendientes son consideradas como un peligro. Los movimientos racistas que se han articulado recientemente en contra de la inmigración colombiana en el norte de Chile también han recogido un reclamo de las dueñas de casas chilenas que acusan a las migrantes de venir a robarles sus maridos, reclamo del que también se han hecho eco las autoridades de la región. Las trabajadoras sexuales chilenas, a su vez, acusan a las negras colombianas de prácticas que afectan a la economía y el funcionamiento del negocio, al entregarse demasiado fácilmente a los deseos de los clientes, el ser demasiado cariñosas, el realizar felaciones gratuitas, el dejarse tocar por muy poco dinero o solo por unos tragos. También han protestado vecinos de cervecerías por el exceso de ruido que realizan los colombianos, una queja que no solo se aplica a los locales nocturnos, sino también a las casas residenciales donde viven los migrantes afro, los que tendrían vidas nocturnas demasiado alegres que afectan la tranquilidad de los chilenos que se levantan temprano a trabajar. Todas estas diferencias van configurando al colombiano de color como un sujeto disruptivo del orden local, ya sea el orden del barrio, el del campamento minero o el del mismo comercio sexual. Pero ¿cuál es ese orden sexual de clase y de género donde irrumpe la mujer negra y parece agredir con su presencia? Es necesario recurrir, creo yo, al análisis histórico para entender la configuración de clase y de género del racismo en Chile y las tensiones que genera la presencia de mujeres afro en los mercados del sexo actual. Hay un fragmento conocido de José Toribio Medina que menciona el lugar que ocupaban las mujeres de color hacia finales del siglo XVIII en Chile, ¿no? Dice Medina: las pulperías eran en casi su totalidad regentadas por mujeres de la es del pueblo, zambas, indias y mulatas, que con el fin de favorecer la venta, cuando no motivaban de por sí el concurso de hombres, los disgustos y embriagueces y pendencias consiguientes, invitaban a sus conocidos a que fueran allí a dar animación al concurso, siendo ya corriente que tras del mostrador se escondiese un cancel o tapadera, donde se encontraban siempre durmiendo revueltos como bárbaros, hombres y mujeres que apenas se habían conocido allí. En una palabra, la prostitución había trasladado entonces en Santiago sus reales de una manera disimulada a las pulperías. Para esta élite criolla, la mujer de color, mestiza, de indio y de negro se revolcaba sin pudor en las tapaderas de las pulperías, lo que para finales del siglo XIX será entonces definido como prostitución. Pero a lo largo de todo el siglo XX parece profundizarse la negrofobia exotista chilena, y el color negro de la piel será marcado como signo de lo indeseable por intelectuales de diversos colores políticos. El diputado del Partido Demócrata Malaquías Concha, por ejemplo, propone en 1907 un proyecto para impedir un tipo específico de inmigración. Dice el proyecto: queda prohibida la inmigración en el país de individuos de las razas amarilla o mongólica y de la raza negra o etiópica. Pocos años antes, el médico populista Nicolás Palacio prevenía que era, cito, difícil calcular cuánto mal puede hacer un solo negro introducido en un país. Y a la vez proponía una consideración biopolítica eugenésica, y lo cito de nuevo: las familias chilenas que aún conservan alguna sangre negra deberían posponer toda otra consideración al contraer matrimonios a la de eliminar ese resto de naturaleza inferior casándose con mujeres rubias chilenas o de los países del norte de Europa. El matrimonio de personas que manifiesten los más leves indicios de sangre africana produce hijos que acumulan en sí las venas negras de sus padres. Sin duda que este libro, Raza Chilena, de Nicolás Palacio, constituye la elaboración raciológica más explícita que se haya producido en Chile como alegoría del mestizaje, entendido por él como la mezcla de dos razas superiores, la araucana y la goda, y superiores porque razas guerreras y patriarcales ambas. La inversión populista del argumento racial destinada a defender las virtudes del pueblo chileno será sofisticada a mediados de siglo por la poetisa, ensayista y premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Licia Fiol-Mata ha destacado la conversión de Mistral a la mestizofilia durante su estadía en México y su relación intelectual con José Vasconcelos, el autor de Raza Cósmica.
Las formulaciones de Mistral resultan relevantes para entender las bases del racismo chileno en lo que tienen de clasista y de sexista. Como se sabe, Mistral no era ni feminista ni revolucionaria, y su prosa corresponde a ciertos lugares comunes de lo que Fiol-Mata llama el nacionalismo narcisista del latinoamericanismo raciológico. Sin embargo, en sus escritos se encuentran elementos de un fuerte racismo contra la negritud, el que, unido a su pensamiento sobre el carácter de la mujer chilena, puede ayudar a entender la difícil posición que ocupan hoy las mujeres afrocolombianas en sus relaciones de género con chilenos y chilenas. Cuando en México Mistral incorpora la valoración racial de lo indígena, la defensa del indio y del mestizaje, entendida en una lógica binaria blanco-indio, no dejará espacio para lo negro. Su narrativa excepcionalista, casi supremacista de la racialidad latinoamericana, la lleva a proponer una interpretación racial de la belleza y una idea de selección estética de los cuerpos americanos. Para Mistral, dice Fiol-Mata, los tipos bajos de la especie serán absorbidos por el tipo superior, de manera que en unas cuantas décadas de eugenesia estética podrá desaparecer el negro con los tipos que el libre instinto de hermosura vaya señalando como fundamentalmente recesivos e indignos, por lo mismo de perpetuación. Cierro la cita. Este pensamiento se puede leer en un texto sobre Isidora Duncan, donde Mistral compara el cuerpo blanco de la bailarina Isidora Duncan al cuerpo negro de Josephine Baker. El primero, el de Duncan, es el receptáculo de la belleza estética, esta vez cifrada en la alta cultura y no en la reproducción. En cambio, el segundo cuerpo, el de Baker, representa la decadencia del arte y con ella la de la raza. El texto despliega así un racismo antinegro y una cierta admiración deseante por la blancura norteamericana. La danza clásica de la mujer blanca es transgredida por el Charleston de la negra, y para justificar estas opciones de su racismo homoerótico, Mistral apela a la autoridad de un criterio estético, en especial a la idea de fealdad implícita en las palabras que usa para describir a Baker, como mona, bestia, fétido, etc., con las cuales se describe tanto a la bailarina como a la danza afroamericana. Para Mistral, las mujeres y los indígenas, a diferencia de los negros, siempre son sujetos del trabajo, siempre son utilitarios y productivos. El racismo negrofóbico de Mistral se va a radicalizar aún más con su estadía en Brasil y los trágicos eventos que la abruman. Ahí el encuentro con comunidades negras va a romper toda posibilidad de exotización y de fantaseo en torno al negro magnífico que alguna vez imaginó en su correspondencia con la antropóloga cubana Lidia Cabrera. En Brasil, Mistral pierde a su hijo único y adoptivo, Jean, de cuyo suicidio la chilena decidirá culpar a una banda de jóvenes mulatos que acusa de haberlo empujado a la muerte por envidiar su blancura y su posición social. El mulataje se vuelve para Mistral el responsable de la destrucción de la familia blanca o mestiza. Años después, en correspondencia con escritores mexicanos, también se lamenta de la suerte de los trabajadores mexicanos en California, a quienes no dejaron llevar sus mujeres, y cuando están solos y discriminados ahí, tendrían a las mujeres negras como única opción de contacto sexual. Aquí es ahora la raza cósmica mexicana, mezcla de indios y blancos, la que se ve amenazada de degeneración por causa de estas negras intrusas entrometidas en la reproducción de una raza mestiza nacional. Hay que detenerse entonces en otra dimensión de la ideología mistraliana, la que también ha impregnado el nacionalismo chileno, y es el fundamental sexismo de quien, como ella dice, no creer en la igualdad mental de los sexos. Mistral defenderá siempre a la mujer chilena en su fundamental cualidad de madre y de trabajadora, y cito aquí a la poeta. La mujer chilena tiene una maternidad apasionada, dice, arrebatada. El hijo es en ellas de veras una pasión. En la maternidad ella pone sus esencias más fuertes. Nada hurta, nada ahorra, nada regatea para sí en esta sana calentura en la que vive y en la que acaba velando y sirviendo a su sangre. Su pasión del hijo será siempre el sorbo mayor que saca de su corazón. Cierro la cita. Para Mistral, entonces, la mujer chilena no discrimina y se hace madre de todos los niños, hijos, hermanos menores, allegados. Aquí una cita de ella también. La mujer dobla su coraje para la pelea del pan y será capaz de todos los oficios. La mujer chilena trabajó siempre. Entonces, después hace una comparación de género en Chile con las razas orientales y dice:
A tanta sequedad del hombre, tanta ternura ardiente de la mujer. A tanta frialdad positiva del varón, tanta pasión despeñada de su compañera. Cierro la cita. Casi 10 años después, Mistral sigue insistiendo, aunque un poco más crítica, en torno al marianismo de esta devoción materna. Dice, casi lo quiere todo para sus hijos, la madre chilena, y en este punto tal vez su virtud resbale hasta el exceso. Cierre de cita. Su alegoría de la mujer chilena está desde el inicio marcada por el criterio racial de las migraciones que han formado la nación, mujeres castizas, luego alemanas, yugoslavas y judías. De esta mezcla surge entonces una mujer chilena con mirada ardiente, dice, hábito de servir y servir siempre a los otros, y también dice un famoso temperamentalismo. Se trata para Mistral de un producto salido de los metales contrastados, dice, donde persiste el terco metal del carácter y la vida clásica de la mujer chilena. Estas metáforas metálicas no son ingenuas y serán de hecho centrales en la retórica del nacionalismo militar, como muestra Hernán Vidal en su estudio de los volúmenes de la historia del Ejército de Chile publicados en dictadura, la misma dictadura que hace de Mistral su emblema nacionalista. En la racialización de la épica nacional que propone esta historia militar de la nación, los tropos de la amalgama racial, el crisol de la nación, la forja de la guerra, constituyen lo que Vidal llama un artifex, es decir, la aleación alquimista del origen racial de la nación y del Estado. El monstruo biológico que surge de esta alquimia es el mestizo blanquecino, hijo del guerrero que posee a la mujer indígena violada. Después hay otra lectura también, y voy a pasar rápido sobre esto, que es la de Patricio Marchán, ¿no? Y que rescata el texto de Mistral en el sentido de cuando habla de la raza como escritura, ¿no? O como la escritura es la que produce las razas. Hay una cita de Mistral que dice, hay raza cuando hay escritura. Es decir, la raza nueva emerge como una nueva escritura. Hay como, o sea, la racialidad sería el producto de esta escritura que propone la misma Mistral para, digamos, como alegoría de la raza chilena, ¿no? Entonces, pero estas concepciones de la raza elaboradas en una isla como Chile contrastan con las visiones antirracistas que emergen de otra isla, por ejemplo, Cuba. En Cuba también se habla de razas escritas o de razas de escritura, pero ahí la escritura de la raza de la escritura es precisamente la obra de un racismo espiritual europeo, el de las razas de librería que acusa José Martí, y cito aquí a Martí. No hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámpara, enhebran y recalientan las razas de librerías, que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza. El alma, dice Martí, emana igual y eterna de los cuerpos diversos en forma y en color. A las pesadas metáforas metálicas o líticas de la forja nacional o el famoso melting pot norteamericano, el polígrafo cubano Fernando Ortiz opone las metáforas culinarias, pero ya no la de la omelette racial de Ashley Montague, en donde el calor del sartén produce una uniformidad racial final y definitiva. Para Ortiz, la mezcla de raza es un proceso histórico nunca definitivo y las poblaciones viven en un equilibrio genético y fenotípico inestable. Por eso propone Ortiz reemplazar la metáfora de la omelette o la del café con leche o la del arroz con frijoles por la de un ajiaco, es decir, un cocimiento o cazuela en que los ingredientes se van cociendo y disolviendo lentamente en una salsa con varios niveles de disolución, según los tiempos de incorporación y de cocción de cada ingrediente. De manera que la percepción del grado de cocedura de estos será también en función del momento en que se percibe una cierta síntesis que siempre está sujeta a una transformación. La metáfora culinaria sirve para afirmar un aspecto clave de las cuestiones raciales que nos acercan también a la idea de raza como escritura, y es que las taxonomías de identidades colectivas son eminentemente relacionales y responden a ciertas ideologías del parentesco y de la reproducción, que son funciones ficcionales de órdenes sociohistóricos determinados. Si estas ficciones tienen consecuencias en producir similitudes fenotípicas, por ejemplo, en poblaciones aisladas como la chilena, más que la cubana,
Las similitudes no son producto de la evolución natural darwiniana, sino de los artificios de las políticas de autodomesticación humana. Llegamos así a un problema central entonces para todos estos autores, que es la cuestión de la reproducción sexual por la cópula interracial. Desde al menos los años 40 la biología tiene bien establecido que dada la ilimitada interfertilidad humana entre individuos de constitución infinitamente variables, la heterocigosis de los gametos celulares no funciona en base a lógicas cuantitativas ni en base a la homogenización de las configuraciones genéticas, sino a los infinitesimales resultados posibles de los procesos binarios de fusión cigótica y fisión meiótica. A esto se suma que, ya en el fenómeno genético, la acción específica de cada gen está influida por la proximidad de sus compañeros en la misma formación cromosómica. Cada gen experimenta una acción ambiental de los demás genes en el mismo cromosoma, así como cada cromosoma la de los demás comprendidos en el mismo núcleo. Para Fernando Ortiz, entonces, de quien es este análisis biológico, el engaño de las razas sería la ilusión de su existencia anterior a su definición histórica, como si existiera anterior a cierta sociabilidad fundamental, no solo por la binariedad esencial del abrazo genético, dice Ortiz, sino por la acción cooperativa de los mismos genes en la codeterminación de los caracteres. Entonces, en Chile, el fin de la raza única, o sea, de la raza chilena, por efecto de la raza negra y especialmente de la llegada de mujeres negras, genera un tipo de conflicto justamente como el que temía Mistral en su proyecto de mestizofilia blanquecina. La mujer negra tensiona la clasificación de género, así como la clasificación racial. El miedo de la mujer chilena la lleva a percibir en la negra una amenaza a su lugar reproductivo, a esa maternidad ardiente que Mistral concibe como el principal carácter de la mujer chilena. No se trata entonces solo del descontrol de una pigmentación o de la ruptura de la endogamia racial, sino también de la amenaza a la posición materna, de la maternidad como matriz de una nación de guachos dependientes de esta madre chilena. Se trata de una reorientación de los flujos libidinales monopolizados por la mujer madre hacia la mujer negra, migrante y prostituta, la que roba maridos y que además de alterar estructuras heredadas, reconfigura adherencias afectivas y quiere participar de los contratos sexuales. Hay mujeres chilenas que perciben que es su lugar como madre lo que está en disputa. Más que la propiedad de la esposa, es decir, más que robar maridos, parece tratarse de la angustia de la madre que lucha por conservar a un proveedor y que por lo tanto defiende la reproducción de su hogar y ha conseguido para eso un contrato matrimonial con un obrero minero, un beneficiario de la renta minera, que es el sueldo de Chile, y que ofrece una economía de bienestar en medio de esta economía liberal, neoliberal y subsidiaria. La migrante negra también quiere lograr ese contrato y se ofrece al mestizo minero, emblema del guacho blanquecino, como una madre de nuevo tipo, madre de hijos liberados de su herencia racial homogeneizante, como mujer de un guacho que ya no se considera como su hijo, que ya ella no considera como un hijo. Ofrece también esta mujer negra una sexualidad que ya no es el sexo delito del chileno, sino que es el sexo propiamente humano de los negros, como decía Benjamín Subercaso. La cultura del miedo de las chilenas, como muchos miedos de todos los chilenos, es sin duda una herencia dictatorial. La tendencia popular a criminalizar y victimizarse es un efecto del autoritarismo. Como escribió Lechner ya en los años 80, o sea, hace más de 30 años, se trata de un intento de objetivar el horror inconfesable, proyectándolo sobre una minoría y así confirmar la fe en el orden existente. El autoritarismo agudiza la necesidad vital de orden y se presenta a sí mismo como la única solución. Y dice Lechner, así nace y se interioriza de generación en generación un miedo ancestral al invasor, al otro, al diferente, que venga de arriba o de abajo, miedo a ser expropiado por un latifundista o un banco, a sufrir alguna ocupación militar. Por otra parte, miedo a ser asaltado por bárbaros, el indio, el inmigrante, las clases peligrosas. Todos viven atemorizados de que la pureza de lo propio sea contagiado por lo ajeno. Y este peligro de contaminación, este temor generalizado a no estar acorralado e infiltrado, produce una retracción corporativista cuando no privatista. Pero queda un parrafito que quede cerrado este punto. A la alegoría mistraliana de la raza mestiza fomenta
fomenta la destrucción de este mismo proceso de mezcla al excluir a la mujer negra de los afectos que posibilitan su lugar en América como mujer trabajadora, madre, esposa y cuerpo sexuado. Con las migrantes negras, por lo tanto, la chilenidad es puesta a prueba en su capacidad de proyectarse en un cocimiento histórico donde se disuelvan sus exclusiones de clase a revistas o abajistas, de raza, amerindias o afrodescendientes y de género maternales o prostitucionales. Eso, gracias. Gracias, Jorge, por su exposición que nos hace revisitar a Mistral, ¿verdad? Sí, cuidado con Mistral y también cuidado con los maridos. Hay que cuidar a los maridos, chiquillas. No, eso es racista. Y también poder ver esos temores que se genera frente a esta sexualidad y este cuerpo inmigrante. Así que muy interesante. Ahora pasamos a la segunda exposición de Camila Belliar. Ella es parte del proyecto de investigación Fondesit Inmigrantes Negros en Chile, prácticas de racialización y sexualización, y también ha participado específicamente en profundizar las temáticas de género y sexualidad. Camila es antropóloga social de la Universidad de Chile, es dominicana y chilena, residente en Chile desde su infancia, por lo que ha transitado entre dos territorios a lo largo de su vida. Egresada de Antropología Social de la universidad, ha participado en variadas investigaciones sociales en el campo de los estudios de género y feminismo. En el 2013, para su seminario de grado, se propone trabajar la negritud y construcción de identidades en Chile en torno a los inmigrantes. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas, que creo que es de la Pontificia, ¿no? Sí. Camila. Gracias. Bueno, con Jorge Pavés tenemos varios lineamientos similares de perspectiva al momento de trabajar con las inmigrantes y los inmigrantes afrocaribeños, pero es bueno que justo parece que voy a mencionar cosas que él no mencionó y él mencionó cosas, así que no nos vamos a topar tanto. Bueno, yo desde el 2013 comencé trabajando en el proyecto Fondesit, principalmente en trabajos de terreno como asistente de investigación, generando muchas observaciones etnográficas en espacios de venta de productos como mercados, galerías. Luego empezamos a profundizar en espacios como de embellecimiento del cuerpo, que le hemos llamado, que son las peluquerías y salones de belleza, barberías dominicanas, colombianas, y después también en strip clubs o cafés con pierna. Y finalmente con estos dos y con las peluquerías fueron los espacios donde terminé trabajando más para el desarrollo de mi tesis. Espacios que son de alguna forma complicados porque están al margen de la sociedad, en un espacio de ilegalidad, donde algunas veces fue difícil acceder a entrevistas, pero después de mucho trabajo se logró generar lazos de confianza con las mujeres que trabajan en estos espacios principalmente. Quisiera decir ciertas salvedades antes de que comenzara a leer. Aunque las personas con las que trabajé fueron variadas en tanto su identidad sexogenérica, hubo una mayor profundización en la experiencia de mujeres principalmente, respondiendo a un enfoque feminista y también, ya que son ellas o nosotras, por la marca de nuestro sexo, somos más cercanas a la opresión y cosificación del cuerpo, que a ellas se les conjuga con el racismo, como decía mi compañero anteriormente. Además que la migración es mayormente femenina y son ellas las que habitan estos espacios de racialización, sexualización, de mayor marginalidad como los cafés. Por otro lado, me gustaría decir que esto es solo un aporte, son algunos resultados preliminares de mi tesis, desde una perspectiva específica y también incompleta, una perspectiva del cuerpo que tiene que ver con las significaciones que emanan del cuerpo de las inmigrantes afrodescendientes y de las y los inmigrantes y de los chilenos, que cargados por todo un enredo histórico, político y cultural que explicaron en las otras mesas, significa valores de lo femenino y lo masculino que se van a empezar a mostrar en las interacciones cotidianas, de lo blanco y lo negro, de lo femenino y lo masculino.
Por último, hacer la salvedad que al hablar de estas significaciones no quiero caer, hay que tener el cuidado de no caer en el victimizar a los inmigrantes afrocaribeños como si no fueran sujetos activos y con una capacidad de reaccionar frente a las situaciones que suceden, pero tampoco hacer esto algo light y pensar que no hay violencia y exclusión por estas significaciones y estereotipos que se van generando. Entonces, constantemente existe como esta paradoja entre inclusión, exclusión, deseo y rechazo. Los puntos que voy a abarcar en mi ponencia son principalmente cómo la interacción interracializada, que llamo, en la vida cotidiana construye identidades de género opuestas entre chilenos e inmigrantes. Segundo, la significación desde lo chileno, principalmente masculino, que exotiza racialmente al inmigrante o a la inmigrante afrocaribeña. Y tercero, una identidad táctica o afrocaribeña, que he llamado máscaras negras, donde las y los inmigrantes se validan a sí mismas desde este lugar. Estas dos últimas partes van a ser intervenidas a modo polifónico con voces de mis entrevistados, que son quienes realmente le dan el cuerpo a todo lo que voy a hablar, aunque me disculpo por mi formación profesional, que tal vez a veces va a ser un poco aburrido. Y cerraré con algunas conclusiones y reflexiones. Van a ver algunas imágenes para amenizar la lectura. El racismo en Chile tiene múltiples aristas. Es una relación de poder, es decir, una fuerza que se ejerce de un grupo sobre otro. Sobre esta temática, la investigación que he llevado a cabo enfoca el racismo que se produce en la sociedad chilena hacia la y el inmigrante afrocaribeña. El trabajo de campo ha permitido ver que en la raíz de esta relación interracial, que es una relación construida, hay identidades constituidas históricamente que niegan aspectos del yo y que se depositan, a modo de espejo, en la otra que llega para trabajar a nuestro país. En este sentido, afirmamos que no existe una esencialidad chilena versus una esencialidad afrocaribeña. Sin embargo, en la recepción cotidiana de estos cuerpos inmigrantes afrocaribeños se construye una imagen y diversos estereotipos debido a que son considerados diferentes a nosotros. Es así como en mi investigación abordar los significados sexuales y raciales y de género en los afrocaribeñas y afrocaribeños implica abordar significaciones de lo que es ser chileno desde esta perspectiva. Metodológicamente trabajé los relatos de vida de inmigrantes afrocaribeñas y su experiencia en Chile y la observación de interacciones cotidianas de estos inmigrantes en sus espacios de trabajo. De este modo accedí a varias construcciones de los significados de la identidad de lo que llamamos los puntos de vista del mismo y el otro, emanados de una interacción interracializada. Las significaciones de la masculinidad afro con su puesto chileno y de la feminidad afrocaribeña y su opuesta chilena construye ideas de lo que los chilenos aman, conquistan de cierta forma y las afrocaribeñas de otra, generando antagonismos, deseo y rechazo, provocando una paradójica inclusión-exclusión de los inmigrantes que lo integra desde cierta exoticidad y los rechaza y excluye al cosificar y deshumanizar. Dentro de estas relaciones interraciales construidas, me he centrado específicamente en construcciones que emanan desde el cuerpo, el deseo, la sexualidad y las relaciones de género. En la vida cotidiana, siguiendo a Goffman, los sujetos y sujetas se presentan en la sociedad con sus cuerpos, es decir, con sus gestos, caras y kinésica, frente a los otros y otras, generando rituales de interacción donde los estereotipos y significaciones se van construyendo. En este sentido, la idea de performatividad de Judith Butler toma relevancia, puesto que pone en el cuerpo, sus movimientos, la presentación estética, los colores, el embellecimiento, los significados densos, como diría Gertz, pues este sujeto o sujeta quiere decir algo de sí misma o de cómo entra a jugar en el juego del teatro de la vida cotidiana. Los y las inmigrantes afrocaribeñas deben negociar con el universo conformado por las chilenas para salir adelante en la sociedad a la que llegan. En este sentido defino lo que es una construcción interactiva racial de los relatos del uno y el otro, que en el fondo es la interracialidad, cómo los chilenos racializan a los inmigrantes y al mismo tiempo también los inmigrantes, como sujetos activos, racializan a los chilenos. Bueno, de mi investigación se extrajeron muchas cosas, pero ahora voy a tratar de centrarme en dos principales. De esto que llamo interacciones interraciales y en espacios intersticiales, se generan relatos tanto desde los chilenos como desde los afrocaribeños. Desde los chilenos, principalmente un masculino, hay una sexualización exotizada de lo afrocaribeño, que tiene
una dimensión que pareciera un poco más positiva, en tanto más exótica y lasciva, y una dimensión bastante más violenta que llamo estigmas racializados del cuerpo afrocaribeño, que tienen que ver con ya valoraciones bastante más animalizantes y deshumanizantes. Por otro lado, desde la versión de los inmigrantes afrocaribeños se construye lo que llamo las máscaras negras, que es el asumir esta identidad que los chilenos de alguna forma imponen, reivindicarla desde un lugar donde la identidad ellos la asumen racializada y también tácticamente la utilizan en sus espacios laborales y en la vida. Y también generan un relato donde se genera lo que digo como una identidad chilena racializada negativa, es decir, una visión de los chilenos como fomes, fríos, como en respuesta, digamos, a lo que ellos también reciben. Voy a centrarme principalmente en la de arriba y en la de abajo en esta ponencia. Bueno, primero, la dimensión analítica de la exotización sexualizada de lo afrocaribeño desde los chilenos, que involucra todas las prácticas cotidianas y significaciones estereotipadas que hacen alusión al cuerpo afrocaribeño como un cuerpo llamativo, performáticamente distinto, colorido, rítmico, de estética suave, rica, curvilínea, caliente o viril. Se trata de cuerpos atractivos, valorados exaltadamente por su morenidad caribeña, venida de tierras lejanas y tropicales, allí donde los chilenos y chilenas buscan vacacionar. Vemos cómo los y las inmigrantes venden fruta tropical, están en la calle para atraer clientes, posicionándose como objetos atractivos a la compra de un producto, lo cual tiene su expresión más clara en el comercio sexual. Cito a una de mis entrevistadas. Se quedan mirándole el cuerpo y los chilenos, tú sabes, que miran a uno en otra forma, así como sensual, como de tú me gustas, morena. Ya mismo tú sabes que a ellos les gustan las morenas. Dicen que su sueño es estar con una morena. La mayoría dicen, oye, negrita, mi sueño es estar con una morena. Así pues observamos también una subdimensión de esto, que es el virtuosismo sexual, concepto que utiliza Pavés, que implica la adulación a la potencia y las virtudes sexocorporales de estos cuerpos morenos. Las bromas sobre el falo y su potencia, o lo caliente de la mujer afrocaribeña, el deseo pornográfico de esta sujeta o sujeto que objetualizo y erotizo, que los morenos la tienen grande. Es como si se tuviera en la cabeza un botón y, por decir dominicano, se activa una pregunta, ¿cómo eso? ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto cobras? ¿Hace cuánto estás en Chile? Y la afectuosidad caribeña, nombrada por Pavés también y trabajada en mi investigación, que implica afecciones colombianas y dominicanas, sensualidades particulares, manifestadas en los afectos, caricias, tonalidades de voz y palabras específicas que erotizan al cliente deseoso de una corporeidad y afectividad exóticas. Sí, a mí me han dicho, a mí me gustan ustedes. Y yo dije, ¿cómo así? O sea, por querer que me expliquen el por qué. Me dicen, no, porque ustedes, no sé, lo tratan a uno como, no sé, como si ya lo conocieran a uno, y son amables y todo. Y yo le dije, sí, puede ser la cultura de nosotros también, porque es que, mira, por ejemplo, alguna muchacha llega aquí en estos momentos y yo, sí, mi amor, ven para acá, necesita esto, necesita lo otro. Me dicen de que no, que los chilenos no son así, son más fríos. Incluso hay una frase que ellos usan, que ustedes son como fomeque. Esta exotización sexualizada que se profundiza con mujeres en el comercio sexual limita y violenta simbólicamente a estas mujeres en su hacer laboral. Al estar ubicadas en un lugar marginal e ilegal, esta exotización, que muchas veces es estigma, no le permite seguridades legales por ser mujer o por ser negra. Las máscaras negras. Esta identidad táctica sexualizada, racializada, por otro lado, responde a lo que toda negociación e interacción de alteridades implica, dos partes. Aunque una de ellas pueda ser estar en una posición de mayor poder, la de los inmigrantes es activamente receptiva respecto a las significaciones otorgadas a sus cuerpos, orígenes y desde su propia construcción identitaria de sus tierras lejanas y añoradas encajan el racismo evidente de algunos estereotipos para utilizarlo a su favor o reafirmarlos generando un relato de su identidad que consideran negra, caliente, sabrosa y amorosa en desmedro de una máscara blanca, carente de ternura y pasión.
Hay muchos. O sea, nosotros somos muy liberales. De repente, aquí son como muy de palabras legalmente cartuchonas. O sea, hacen cosas, pero no se notan. Nosotros las hacemos que se noten. Al final de cuentas, ellos hacen lo mismo, pero lo hacen, pero de más bajo perfil. Nosotros somos como que no estamos ni ahí con nada, como más abiertos a la realidad de las cosas. No andamos con tapujos, como se dice. La mujer morena de por sí, con esos rasgos caribeños, centroamericanos, es distinta en su forma de vestir, en su forma de ser, en su relación. Así pareciera que el chileno se ubica en el arquetipo del colonizador y de la máscara blanca, del patriarca también. Y las y los inmigrantes afrodescendientes se reafirman al apropiarse de su máscara negra con características y significados que, aunque a veces la y lo encierran, le permiten validarse. En esta significación propia de los inmigrantes, concebimos una táctica sexualizada y racializada desde el cuerpo negro, en la adopción y valoración de una identidad afrocaribeña. Los espacios de embellecimiento del cuerpo, como las peluquerías y las discos, son lugares donde los inmigrantes escuchan su música, comen sus sabores, se apropian de rincones en el centro de Santiago. Son espacios de ellos, intersticiales, transnacionales, como diría Baba, donde promueven su identidad distintiva y donde el chileno es un invitado. En estos espacios es donde principalmente se expresan estas máscaras negras más empoderadas, digamos. Porque mire, que yo me siento muy orgullosa porque soy muy diferente a ellos. Yo me siento siempre muy orgullosa. A mí mi color me encanta, mi cabello también. Ellos te lo miran y yo no soy para juzgar ni a criticar a la gente. Yo los acepto. Es más, estoy en su país. Pero ellos hacen cosas de negros. Se hacen trencitas, se hacen muchas cosas de negritos, de raparse aquí. Las mujeres de negra también se hacen trencitas. Hay veces que tratan de vestir, de peinarse como una. Y por más que lo intenten, nunca les va a quedar el peinado. Las trenzas como uno, yo los dejo que hablen. Yo me siento orgullosa. Porque la persona que habla de una persona es porque algo desea de esa persona. Vale considerar respecto a la estética, los cuidados y significaciones y valoraciones del cabello afro, tanto de parte de las mujeres afrocaribeñas como de los hombres, y las prácticas de transacciones y dinámicas que rodean el espacio de las peluquerías o barberías, de embellecer el cuerpo, una valoración de estética afrocaribeña reivindicativa, incluso en el alisado, que podríamos pensar como blanqueador, que ha sido estudiado en varios contextos de inmigración. Además, se constituyen estos espacios como sus propios países y regiones el arraigo de la población afrocaribeña con su tierra y origen. A modo de conclusión, entendiendo la construcción de identidad nacional y colonial revisada y el poder control construido desde la conformación del Estado-Nación, es claro que hay ciertos cuerpos y prácticas sexuales significadas y puestas en lugares marginales. Y aunque muchos de los atributos racializados, sexualizados en torno a la corporalidad afrocaribeña no les son inmanentes y podrían bien constituir, y de hecho lo hacen, significaciones en torno a la sexualidad de género y el cuerpo propias del humano, y en este caso de los chilenos, el control del Estado-Nación colonial y la familia burguesa en Chile ha ejercido un disciplinamiento histórico, blanqueado y eurocéntrico en torno a lo sexual y lo racial en su población, lo cual, junto a los procesos de alteridad entre chilenos e inmigrantes afrocaribeños, han producido la percepción de un distanciamiento enorme entre ellas y el nosotros que parte en la corporalidad y la oscuridad de las pieles, pero recorre características en torno a lo sexual, afectivo, las relaciones de género, la belleza y la estética, la vestimenta, la forma de dar y recibir placer o afecto, y un largo etcétera de atributos que se racializan en un grupo y en el otro. Cito. No es sino hasta que el nativo produce algo de valor al servicio de la raza superior que gana cualquier derecho moral para existir. Raoul Rothbard, Pensamiento alemán en el mundo, 1992. La cita superior, extraída de la exposición Exhibit B, presentada en Santiago Mil en el pasado enero, señala que el otro dominado debe ser útil y producir un valor para ganar el valor ético de su existencia. Y si bien el trabajo productivo ya debería ser suficiente, consideramos que la producción de su propia sexualización racializada, de su estética corporal negra performática y de la adscripción a la exotización de su raza, sexo, afecto, ritmo, la y el inmigrante afrocaribeña producen no solo trabajo, sino significaciones y estereotipos para ellos y la sociedad chilena. En este caso, en un contexto colonizado, racista, neoliberal y patriarcal, donde las relaciones de poder histórica en los distintos países latinoamericanos, y en este caso Chile, orientan e intervienen en la configuración de dichos procesos semióticos en torno a la otredad y el cuerpo de mujeres y hombres negras. La ideología burguesa blanqueadora en Chile configurará en estos grupos una extraña, por lo falsa, relación de blanco, el chileno, y negro, la y el inmigrante afrocaribeños, y es precisamente la conciencia, admitida o no de su lugar de opresión,
desordominado, encerrado en su negritud caribeña sexualizada, uno de los elementos que gatilla la producción de una identidad racializada. En suma, después de todo esto, uno podría preguntarse por qué las acusaciones identitarias en torno al género y la sexualidad y los cuerpos debería ser relevante a la comprensión del racismo en Chile o en cualquier lugar. Si hay otros espacios como el trabajo, la legalidad y la educación o la salud, donde lo anterior se expresa. Es que el deseo, la sexualidad y afectividades y el patriarcado están en el meollo de todas las estructuras sociales. Son una vinculación que permea todos los espacios y que surge desde el significante primordial, desde donde el inmigrante es un otro, el cuerpo como frontera. Como al hablar de peruanos o bolivianos aparece lo indígena invisibilizado, que supuestamente no somos, al hablar de los morenos y mulatas afrocaribeños se asoma la negritud tropical negada y deseada, que tampoco somos. Precisamente la negociación interracializada, el juego de máscaras de cómo se ama, desea y seduce, chilenamente y afrocaribeñamente, más allá de su evidente construcción social, cultural, cotidiana, nos habla de un conflicto latinoamericano que supera la nacionalidad y el género de sus protagonistas y que tiene que ver con un antiguo proceso de negación del mismo y la adopción de estereotipos y personajes de identidades externas en medio de un proceso histórico violento, etnocéntrico y colonizador que en Chile, creyéndose el jaguar no bananero del continente, recibe a los inmigrantes afrocaribeños como otredades opuestas y lejanas, reproduciendo y actualizando relaciones de poder y racismo que no son más que un engaño negador de quienes somos, tanto nosotros como ellos. Queda aún mucho por trabajar en este campo de interacciones que nos ofrece un cuadro muy interesante sobre encuentros que, aun siendo problemáticos o violentos, hoy día probablemente lo serán menos cuando haya un número de inmigrantes en Chile, mayor número de inmigrantes en Chile, cuando las niñas y niños provengan de familias mixtas, o cuando la sociedad chilena en general abra su conformación a estos horizontes tan cercanos que se siguen viendo como lejanos, marginales, lugares de exotización, de erótica y del turismo y, por tanto, de explotación. Y tal vez cuando las relaciones de género y sexo puedan darse en libertad legal y desestigmatizante. En definitiva, un largo camino de descolonización y despatriarcalización. Gracias. Gracias, Camila Beliar. Recordar que estamos recogiendo preguntas para quienes ya se estimularon o emergieron algunos cuestionamientos. Va a haber monitores ahí recogiendo preguntas. Y ahora nos toca, bueno, destaco el tema de la comercialización del sexo, que es un tema que nos vincula con los expositores de ahora, porque justamente muchas veces esa exigencia de comercializar o poner en venta un cuerpo, el modo de visibilidad y legitimidad e integración supuestamente laboral que tienen muchas inmigrantes dominicanas o caribeñas. Y es problemático eso cuando el comercio se cruza con el sexo, y es ahí donde aparece esa dificultad y que aparece, yo creo que para cualquier investigador, que es trabajar en estos territorios de la sexualidad y el trabajo sexual específicamente. Por eso fue que llegamos y decidimos invitar a la Fundación Margen, que es de mujeres trabajadoras sexuales. Esta va a ser una exposición dual, que se va a dividir en la exposición de Ereminda, que es presidenta de la fundación, y por el abogado Glenn Odgers, creo que lo pronuncié bien, que va a ser una parte más dirigida a lo legal. Así que hicimos la excepción con ellos, que van a exponer este sentido más político y nos van a explicar sus visiones. La Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer nace formalmente en 1998 como una organización de base conformada por trabajadoras sexuales. Su trabajo se centra en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales. Realizan capacitaciones en materias de salud sexual y reproductiva a través de la educación entre pares. Realizan también la formación de monitoras en prevención de VIH-Sida e ITS. Realizan también acompañamientos a los controles de salud sexual y consejería cara a cara.
Por último, promueven la organización como única medida eficiente para mejorar la calidad de vida de las mujeres trabajadoras sexuales. Dejo con ustedes a Herminda González. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Parece paradójico que hoy día yo esté sentada acá. Nunca pude llegar a la universidad porque no tuve oportunidad, y que esté en calidad de expositora como trabajadora sexual me parece grandioso. Nuestra trayectoria como Fundación Margen, nosotros venimos del año 93 trabajando por la defensa de los derechos humanos. Nosotros nos organizamos como mujeres trabajadoras sexual en la parroquia Sagrado Corazón, donde nos recibió Monseñor Alfonso Baeza, defensor de los derechos humanos. Fue el único cura que nos abrió las puertas de una iglesia para podernos reunir, donde él nos aconsejaba que era tiempo de que las mujeres trabajadoras sexuales nos pudiéramos organizar para decir todos los problemas que nos atañaban en esos entonces, cuando estábamos todavía en dictadura, donde éramos detenidas, pasábamos horas detenidas en las comisarías, donde nos llevaban a los calabozos, donde los mismos policías abusaban de nosotros mismas. Entonces, fue una situación de mucho abuso de poder, donde los policías le pedían la pasa gratis a nuestras compañeras. Ahí no hacían diferencia de las compañeras que bailábamos en local nocturno o que bailábamos en guat o las mujeres que ejercían el trabajo de cuerpo a cuerpo. Fue una situación que nos sobrepasó y empezamos a decir qué son los derechos humanos. Y empezamos a leer qué es lo que eran los derechos humanos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que nosotros también teníamos derecho como mujeres trabajadoras sexuales. Porque nosotros las mujeres trabajadoras sexuales cumplimos un rol en esta sociedad. Trabajamos un par de horas en el trabajo sexual. También tenemos deberes y también tenemos derechos. Tenemos derecho como mujeres, somos madres, somos jefas de hogar, somos apoderados, somos amantes, somos suegras, somos amigas, somos cuñadas, como cualquier mujer de las que están acá. ¿Por qué tanta discriminación con las trabajadoras sexuales? Como dicen los compañeros en sus estudios, no somos quitamaridos, no somos ladronas, no somos traficantes, no tenemos la vagina de cristal, no tenemos la vagina así porque todo el día tenemos sexo. Las cosas no son así. Son distintas modalidades del trabajo sexual. Hoy día el trabajo sexual se ha masificado. Nosotras como institución, como Fundación Margen, no hablamos de comercio sexual. Cuando se regule el trabajo sexual en Chile, vamos a hablar de comercio sexual. Hoy día recién estamos hablando de trabajo sexual. Que nos dejen desempeñar nuestra labor por tantos años, que hemos llevado una mochila a costa, que no hemos podido decirle muchas veces a la familia, a nuestros hijos, sí, hijo, con esto te estoy educando, con esto te di un techo, con esto salimos adelante. Lo tenemos que ocultar, no lo tenemos que comunicar con nuestras parejas. Muchas veces a nuestras parejas le tenemos que ocultar lo que estamos haciendo. Muchas veces somos abandonadas, quedamos con 4 o 5 cabros chicos, nos embarazamos de un cliente. No podemos abortar porque no tenemos las condiciones, porque en Chile el aborto no es legal. Lo tenemos que hacer clandestinamente, introduciéndonos cosas en la vagina, que el perejil, que la pera, que esta, cuanta y otra cosa. Y muchas compañeras llegaron a la cárcel por abortar. Muchas compañeras lamentablemente, perdieron su vida y dejaron 4 o 5 niños solos. Y eso tenemos que llegar nosotros. Por eso el interés de estar en este lugar hoy día, para empezar a conversar, para abrir el espacio, para nosotros también poder apoyarnos con la sociedad en sí. Ustedes jóvenes, que son el futuro de Chile, ustedes son los profesionales que van a salir afuera. Ustedes van a llegar, algunos de ustedes, al Estado, que también piensen en este grupo de mujeres, que también se ganan el derecho a trabajar dignamente. Si esto fuera regulado, las cosas serían distintas. Dentro de toda nuestra recorrida, todo nuestro trabajo, hemos ido avanzando y nos hemos ido encontrando.
con un grupo y un sector de mujeres que vienen de la migración. Mujeres tan válidas y tan empeñosas que vienen a buscar mejor condición de vida en nuestro país. Y nosotros nos olvidamos, los desegregamos, los excluimos, los maltratamos, los discriminamos. Pero se nos olvida a los chilenos y a las chilenas cuando en el año 73, ¿cuántos de aquellos no salieron fuera del país y fueron acogidos por los migrantes? Eso también tenemos que pensar. No solamente pensar que la puta que está en la calle porque es negra, que la puta que está en el café, que son quitamaríos, que son sucias, que la colombiana es traficante, que la peruana es cochina. Si nosotros vemos una mujer migrante, blanca, colombiana, rubiecita, ojos verdes, entonces no la discriminamos. Oh, es una colombiana. Y si vemos una negra, sí, pues puta, se para en San Antonio. ¿Qué hacemos? Nosotros mismas llevamos el cominillo a nuestras casas y comentamos en nuestros hogares, delante de nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos educando? Racismo, xenofobia. Entonces empecemos desde nuestros hogares a hablar de que todos somos iguales. Aquí no tenemos grupos privilegiados, somos todos de la misma tierra. Somos todas y todos de que tenemos derecho a vivir en una vida plena, con derecho, con respeto y no discriminar a nadie. Te dejo la... Bien, la intención de haber repartido la presentación con Herminda es primero reafirmar algunas cosas. Herminda, como presidenta de la Fundación Margen, es parte también de una red latinoamericana de trabajadoras sexuales que está intentando avanzar en la dimensión política y propositiva de la realidad del trabajo sexual. Y de alguna manera la intención mía es, en honor al tiempo, ser lo más esquemático posible o plantear la dimensión política y jurídica, que las cosas siempre van juntas, de este tema. Y de alguna manera nos da la impresión, conversamos con Herminda acá, que es la conclusión del proceso anterior. Los expositores previamente han ido construyendo y mostrando el intento de comprender este fenómeno. Bueno, retomándolo de ahí, a partir de cosas que incluso dijeron los expositores anteriores, nos parece importante dejar claro que todo el tema del trabajo sexual desde la definición está teñido por ideología. O sea, hay que hacer definiciones y entender que detrás de ello hay una cosmovisión, una visión política, moral del tema que estamos hablando. No es neutro. A través de la historia, no es el tema ahora, es evidente que la concepción del trabajo sexual y del intercambio de dinero por servicios sexuales ha variado y ha cambiado, desde la antigüedad, donde incluso tenía una connotación religiosa y sagrada, hasta bajo el capitalismo y la sociedad burguesa, donde obviamente se convierte en una mercancía como todo el resto de las actividades humanas. O sea, en eso no hay una diferencia cualitativa, salvo que entremos en la dimensión moral y religiosa. Entonces, simplemente yo quiero exponer, y ahí voy a llegar rápidamente, a una propuesta que tenemos, bien precisa. Y para eso hay que hacer una recapitulación muy breve. Primero, dejar claro qué es el trabajo sexual. Acá, correctamente, los colegas y las personas que expusieron hablaron de trabajo sexual. Pero normalmente, si ustedes ven, otras personas políticas hablan de prostitución, o de trata de blanca, ¿eh? O de explotación de la mujer. Y eso es importante diferenciarlo. Primero, el trabajo sexual ya tiene una connotación positiva y política. Significa reconocer que es un ejercicio en ciertas dimensiones y con ciertos requisitos válido, que es parte de la autonomía y de la autoafirmación de una mujer o de un hombre, porque el trabajo sexual no es solamente, aunque sea mayoritariamente mujer, hay hombres, que debe ser considerado también dentro de una dignidad en tanto haya una autoafirmación y libertad. ¿Hay explotación en el trabajo, en la actividad del comercio sexual? Por supuesto, como hay explotación en la fábrica, como hay explotación en la vida diaria, dependiendo justamente de si se cumplen tales o cuales requisitos. Entonces hay que diferenciar, no es lo mismo trata de personas que trabajo sexual. La trata de personas es condenable, es explotación, es sometimiento, humillación, como el abuso de menores. Pero el trabajo sexual, si empezamos a usar ese término, tiene la connotación de una decisión de personas adultas, autónomas, que sometidas y limitadas por sus condiciones
culturales, etcétera, como todos nosotros al decidir una profesión u oficio, lo están ejerciendo. Y en ese terreno la Fundación Margen actúa. Y en ese terreno se ha encontrado con, como decía Herminda, con la realidad de la migración. Contradictoriamente, lo conversamos al preparar esta presentación, el trabajo sexual se ha convertido, con todo lo complicado, con toda la carga de humillación y de segregación que tiene, en muchos aspectos también un refugio, contradictoriamente, para un sector de mujeres migrantes que en general, como aquí no voy a exponerlo yo, se vive la humillación y la segregación. En el trabajo doméstico, como lo conversábamos, en el trabajo de cafetería, etcétera, y muchas veces llegan a Chile o terminan ejerciendo trabajo sexual porque a pesar de todo sienten que es un espacio de mayor libertad, de autonomía, incluso de ingresos un poco más razonables, que en vez de ser tratados como la negra, como la basura, etcétera, por lo menos puede elegir el cliente, puede decidir con quién y con quién no está, en los márgenes que sea una persona adulta y en la medida que tiene las posibilidades de decidir. Siguiendo esta línea, y yo no lo voy a desarrollar acá, está en las láminas, también tener muy claro que cuando se aproxima, como ocurre con la migración, al trabajo sexual hay ideología y un contexto político detrás. Hay una concepción, y está estudiada, donde uno puede entender el trabajo sexual como un problema, como un delito, y ocurre en ciertos estados norteamericanos y países enteros que lo prohíben y actúan en consecuencia. Otros plantean la despenalización o la reglamentación, pero desde la mirada de que el trabajo sexual es un mal necesario. Yo creo que Chile está un poco en esa línea. Negamos, ponemos ciertas normas, pero las normas son para evitar un mal que no podemos eliminar, entonces lo limitamos. Y está una concepción vinculada incluso al liberalismo, a la ideología liberal, que plantea, dejemos de lado el tema moral, el tema de la ideología, y reconozcamos que es una labor, un trabajo, una realidad social e histórica, y démosle derechos en ese contexto y no nos metamos en el tema si me parece mal o bien. Y en esa línea, lo más avanzados son justamente países como Holanda, Alemania, que con variantes y concepciones políticas distintas le dan derechos laborales, derechos de acceso previsional y con reconocimiento de sujetos laborales activos. ¿Cuál es el marco legal en Chile? No voy a ir a la lata con una discusión, con un desglose jurídico, pero básicamente explicar que Chile se supone que, como ustedes lo deben saber o se dice a cada rato, es parte, hay una recepción directa de los tratados internacionales reconocidos en Chile y vigentes como parte de la normativa nacional. Por tanto, la Declaración de los Derechos Humanos es parte de la normativa chilena. La Constitución, desde la concepción neoliberal que tiene, si uno lo analiza y lo aplica jurídicamente, llega a la conclusión que el trabajo sexual ejercido por chilenos, por migrantes, que sea, es un oficio legal. No es ilegal en Chile. Y eso es importante. Por eso, coherentemente, no hay normas represivas directamente. Y si ustedes revisan el Código Penal, no existe una figura punitiva contra la prostitución, el trabajo sexual o como se quiera decir. Aquí hay una serie de normas de la Constitución, independiente de lo cuestionada que esté, que uno jurídicamente puede defender claramente que es un trabajo legal, en términos de que se ajusta a la normativa y no está prohibido. Las únicas menciones en otros artículos está, por ejemplo, en el Código Penal, que tiene 3 menciones, pero una lo circunscribe justamente a la protección al menor de edad, a la sanción a la trata de personas, que habla de quién facilita el acceso a la alta prostitución a personas para ingresando al país. El que plantea la facilitación entonces que apunta a la trata de blancas, la protección al menor de edad. Y no puedo avanzar con esto. Ahí. Y nuevamente el tema de menor de edad. Otras 2 normas que aparecen y que confirman que es legal el trabajo sexual en Chile es el reglamento justamente que regula el control de la enfermedad sexual, de transmisión sexual, que lo que plantea es que es necesario, se reconoce y que más bien se da una orden al Estado chileno que facilite el acceso, cosa que no ocurre por el tema del racismo y el rechazo a la migración, que lo que se supone que debe hacer es facilitar con dignidad y con cuidado a la intimidad de las trabajadoras sexuales el acceso al control de salud,
Antes era obligatorio, existía el carnet de sanidad que tenía ya un nombre bastante peyorativo, hoy día es voluntario a partir de esa normativa. Pero en la práctica los centros de salud diferencian entre la trabajadora sexual chilena, como decía Arminda, blanca, si es extranjera, y la mujer afro, donde derechamente hay un trato mucho más vejatorio. Por último, si tampoco lo vamos a leer, la ley Zamudio, conocida como ley Zamudio, la ley contra la discriminación, también si uno lo lee, directamente uno podría aplicar que hay incluso una sanción a discriminar a la trabajadora sexual por el hecho de ejercer este trabajo, en tanto, no, como indica ahí, no hay ninguna razón por la cual debería ser discriminada en términos jurídicos y políticos en Chile. ¿Sí? Antes que avance, Glenn, quiero enfatizar más que nada el acceso al control de salud sexual a las compañeras migrantes. No lo tienen. Ellas no pueden acceder al control de salud sexual porque están indocumentadas. No tienen derecho a ir como todas las mujeres chilenas que ejercen esta actividad. Lamentablemente, en Chile se hacen tratados y no se cumplen con la salud de las compañeras migrantes. Se dice que a ningún migrante se le tiene que negar la salud, pero en este caso sí. Eso quería decir. Y hacer una diferencia entre la trata de personas y el trabajo sexual. El trabajo sexual lo ejercemos las mujeres adultas que decidimos por nuestros cuerpos. No es lo mismo ser tratada que trabajo sexual, que ser obligada, que estar humillada, que nos quiten el pasaporte y nos dejen por tanto tiempo guardada. Eso sí es trata. Pero las que accedimos al trabajo sexual lo hacemos por voluntad propia. Lo otro que quería enfatizar, la explotación sexual de niños y niños, nosotros estamos en contra como red latinoamericana y eso lo vamos a denunciar, sea como sea, lo vamos a denunciar a nivel que sea, a los organismos internacionales, porque no podemos permitir en Chile que sigan pasando estas aberraciones. Te dejo. Claro. Continuando, ¿sí? Ahí, mientras hablaba Arminda, también, simplemente para que lo conozcan y podamos conversar después, hay modelos y figuras internacionales, o sea, esta no es una utopía o una construcción escrita por nosotros, sino que hay, y podemos conversar en cuánto es válido o no, pero hay países que tienen un desarrollo concreto en este sentido. Y ahí voy a llegar al final, que es lo que me interesa, que son algunas propuestas. Nosotros queremos cerrar esta presentación con una propuesta que creemos que en la práctica nos hemos encontrado que cruza varios factores. Por un lado, si esta propuesta avanzara, que es la que queremos proponer aquí, incide en la dignificación y en un avance en el tema del racismo o enfrentar el tema de la discriminación en Chile, también tiene que ver con un factor democrático. O sea, tiene que ver con reafirmar un Estado democrático y laico en Chile, donde no puede ser que la definición sobre el destino, las conductas, los oficios de las personas estén determinados por una concepción moral y política que está detrás de las normas y que abiertamente no se expresan como tal. Entonces, nosotros tenemos la propuesta, venimos defendiendo la propuesta de que en Chile se regule el trabajo sexual como un oficio que, siendo legal por todo lo que ya dije, debe ser regulado positivamente porque lo que hay es un vacío en la regulación, como lo que ocurre muchas veces incluso con otras normas. O sea, no es punitivo ejercer determinadas cosas, pero no hay herramientas para poder desarrollarlos dignamente. ¿Qué proponemos? Primero, un proyecto de ley que reconozca el trabajo sexual como tal. O sea, pasemos del concepto de prostitución, de intercambio de sexo por dinero, como un oficio, independiente de que nos guste, de la postura que tengamos, pero si es ejercido por personas, hombres o mujeres, adultos, no sujetos a explotación o a coerción, tengan derecho a ejercerlo. Que es un paso necesario para la dignificación de las personas. Que por lo tanto permita al Estado hacerse cargo del control, la fiscalización y las condiciones que se ejerce ese trabajo. Si reconocemos que es una realidad, no sacamos nada con mantenerla oculta porque eso permite mayor abuso y humillación. Que se introduzca en el Código del Trabajo un contrato especial que reconozca el contrato de comercio sexual, de trabajo sexual como tal.
Eso permitiría la fiscalización de los organismos relacionados con el Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera, y el control de los locales, de la relación de subordinación y dependencia en los casos que existan locales, y también la posibilidad de ejercerlo en forma autónoma. Eso implica corregir y eliminar normativa a nivel local, que al final simplemente sirven para tener una acción de tipo policial represiva y de ninguna a otra, y que amparado en normas donde simplemente por razones de policía o de orden se persigue a las mujeres y se las, hombres, y particularmente en este caso con mayor fuerza a las trabajadoras migrantes, se las lleva a una precariedad mayor, con todos los abusos que eso implica. Implica también la posibilidad de que las personas trabajadoras sexuales se autonomicen, o sea que impuestos internos, al reconocer el trabajo sexual como un trabajo, puedan emitir boletas de honorario que puedan ser sujetas de tributación, que una trabajadora sexual pueda reconocer para efectos de su previsión para un crédito o un préstamo, que ella no tiene que disfrazar el origen de sus fondos, sino que es, como en otras partes ocurre, trabajadora sexual y directamente pueda reconocerse esa fuente de ingresos. Que puedan organizarse, o sea, que pueda haber sociedades comerciales donde trabajadores sexuales autónomamente puedan arrendar un local, asociarse entre ellas para poder ejercer ese oficio y ser controladas y también tener el respaldo y la protección como cualquier trabajador en Chile. Finalmente, eso implica la posibilidad, y creemos que es válido y que se puede utilizar en Chile, y lo estamos haciendo de alguna manera como fundación, que en caso de vulneración de derechos constitucionales, el recurso de protección es posible usar para apelar a una transgresión, a una situación que sufra una trabajadora sexual. Y también la acción derivada de la ley Zamudio con todas sus limitaciones. Esa es nuestra propuesta y que creemos que debe ser un primer paso, al menos que entre dentro de la reforma laboral y se reconozca como una parte de la masa trabajadora a las trabajadoras sexuales, y por esa vía se dignificaría y enfrentaríamos también el problema de la migración en algún nivel. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4 panelistas, visiones que aportan sin duda a comprender esto que viene a promover también la inmigración, que son discusiones que no existen, como el trabajo sexual. Conversábamos acá con Jorge que en Argentina, por ejemplo, existen diversas posiciones, como la abolicionista, que están en contra del trabajo sexual, que ya lo fueron, y hay un movimiento también de trabajadoras sexuales, a diferencia de lo que ocurre acá en Chile. Y también, mientras revisando ya las preguntas que se han enviado de parte del público, están por ahí recogiendo otras preguntas. Destacar la presencia de acá de organizaciones de inmigrantes, como el Movimiento de Acción Migrante. Por ahí también veo al encargado de Ani TV, que recomiendo el canal, Ani TV, que lo busquen con Y. Y también la coordinadora de inmigrantes dominicanos, Comidichi. Las preguntas que han llegado tienen un poco relación con lo que también yo quería preguntar. Le preguntan a doña Herminda, dice doña Herminda, ¿cuál fue la disposición urbana del comercio sexual? O sea, cómo se ha modificado hoy, digamos. ¿Cómo se ha modificado hoy con la llegada de la inmigración afrocaribeña, el territorio, la calle, digamos? Y un poco también te quería preguntar eso, ¿cómo tú has visto esa transformación en la calle? Porque, por ejemplo, Santiago se podría decir que tiene muchas condiciones, o sea, hay cabaret, hay cafés con piernas, hay un comercio circulando. Entonces, ¿cómo has visto tú esa transformación? Bueno, hoy día, como decía anteriormente, se ha masificado el trabajo sexual, no solamente en algunos sectores de pobreza. Hoy día estamos hablando a muchos niveles, no estamos hablando de Plaza Italia para abajo, no son los prostíbulos o las casas remoliendas que habían antiguamente. Hoy tenemos páginas web, tenemos la atención por teléfono, tenemos la atención a través de las grabaciones, qué sé yo. Hay distintas modalidades
modalidades del trabajo sexual. No están en los puros sectores paradas en las calles históricas como San Antonio, San Camilo. Son distintas las modalidades. Hoy día el trabajo sexual más precario, podríamos decir, son las compañeras que están en la calle. Las compañeras que tienen más estudios y que se están pagando la universidad con este oficio están a través de departamentos privados, sauna, y aquí en el sector central, en el casco histórico de Santiago. O sea, hoy día hay una diferencia también, que hoy día no solamente son las trabajadoras sexuales, hoy día hay hombres trabajadores sexuales, y no son solamente trans, hombres trabajadores sexuales migrantes. Entonces también tenemos que verlo, porque la discriminación la sufrimos las mujeres trabajadoras sexuales y no los hombres. No sé Muchas si gracias. contesta la Sí. pregunta. Y otra pregunta que hay, un poco refiere, ya para los tres voy a hacer estas preguntas, voy a enumerar un grupo de preguntas para que ustedes vayan contestando. La primera tiene relación con este tema de un poco cómo el cuerpo negro, cómo la sexualidad o la llegada de inmigrantes afrocaribeños, especialmente en espacios de trabajo sexual, este miedo a la sexualidad. ¿Cómo cambia o si creen que cambia la sexualidad chilena? O sea, la pregunta es por justamente cómo ven ahí la sexualidad chilena con este cuerpo. Si se ven que hay transformaciones, creen que van a haber transformaciones, cuál es la reacción ahí que ven, si ven diferencia o no. Lo otro que preguntan es si acaso la mujer chilena, en fin de cuentas, es ideológicamente racista contra la mujer afrocaribeña por temor a perder o ser opacada en su rol maternal. Otra pregunta es, ¿cuál es su postura como trabajadora sexual respecto a que jóvenes estén entrando a la mayoría de edad y ejercer esta profesión pudiendo escoger otra? Y también pregunta si conocen casos de violencia o exclusión contra hijos e hijas de inmigrantes trabajadoras sexuales. Eso. No sé quién quiere partir, quizás Jorge. Ya. Dale. Estaba mostrando la propuesta para usted en específico y luego para ustedes ahora. La propuesta que ustedes plantean decía una palabra ahí, artista. Entonces, yo no sabía a qué se refería con artista, pero usted mencionó un poco también lo que eran las trabajadoras sexuales de la calle, que también están los transexuales, y que así y acá. Entonces, entre medio de eso, ¿se puede decir que también hay una cierta como cercanía o sinónimo de trabajo sexual también al arte, mirarlo desde una mirada artística que también vendría dentro de esa propuesta como ser mirado como un rol artístico? Eso. ¿A qué se refiere con eso? En dos partes. Con respecto a mi ámbito jurídico, cuando yo en la propuesta menciono la palabra artista, lo hemos conversado en qué sentido, que nosotros proponemos que el Estado chileno reconozca formalmente la posibilidad del contrato de comercio sexual entre una persona adulta y que lo ejerce, y que sea un contrato especial, y que haya un capítulo en el Código del Trabajo, y lo proponemos como un ejemplo, tal como existe el contrato artístico, el contrato de aprendizaje, el contrato de los futbolistas, por ejemplo, en ese sentido, porque que interesante lo que tú planteas, ¿en qué sentido? De que es un oficio el trabajo sexual y por lo tanto tiene ciertas condiciones incluso que se parece al trabajo en la forma jurídica, o sea, el tema de la flexibilidad necesaria, los horarios, el tema del desgaste físico, el cansancio, y también tiene elementos en común jurídicamente con lo que puede ser el trabajo de la trabajadora de casa particular. Entonces decimos, si ustedes nos preguntan a veces, ¿pero qué tipo de contrato quieren? Bueno, un contrato parecido en la forma jurídica al que se hace con un artista, el término de las libertades, la flexibilidad, o la trabajadora de casa particular, que necesita obviamente por sus características una forma de fiscalización y de ejercer ese trabajo distinta a un trabajador formal de una fábrica o de una empresa. En ese sentido lo menciono en mi parte de la presentación, en lo que a mí me compete. Bueno, lo otro que tus preguntas también tiene que ver porque
como el trabajo sexual antiguamente, donde encontrábamos mujeres con poca ropa exhibiendo su cuerpo para bailar para hombres, eran las WAT. Hoy día están los clubes nocturnos. Y hay muchas mujeres trabajadoras sexuales que no hacen el trabajo sexual que llamamos de cuerpo a cuerpo, tener sexo por plata. Y que lo hacen a través de una tarima como lo ejercí yo en esos años. Y lo bailaba y nunca me acosté con un cliente por plata. Me acosté con el cliente porque me gustó, porque era encachado, porque tenía, no sé, un carisma distinto al cliente que me ofrecía dinero. Exactamente. Y tiene otra connotación sexual también, porque no podemos encasillar todo. Para mí, el trabajo sexual es todo. Del hecho de que yo esté en el café con poca ropa exhibiendo mi cuerpo, ya es trabajo sexual. No tiene que ver con que yo me acueste con el tipo por dinero. Estas discotecas donde llevan a estos jóvenes a hacer presentación por media hora, un cuarto de hora, que tienen sexo explícito, no es trabajo sexual para ellos. Son artistas, entre comillas. ¿Ah? Eso. Yo lo que puedo hablar es del conocimiento que tengo de un poco de las realidades del comercio sexual o de los mercados del sexo en el norte de Chile, asociado a la actividad minera que atrae mucha migración nacional e internacional. O sea, históricamente las ciudades mineras atraen a mujeres que buscan, digamos, o sea, que ofrecen más bien servicios a hombres solos trabajando entre hombres. Lo que se llaman enclaves homosociales. Entonces siempre, y no solo en Chile, sino en todas partes del mundo, estos lugares donde muchos hombres juntos atraen a mujeres que pueden ofrecer servicios sexuales, compañía, satisfacciones que no pueden tener con familias que no existen o que no están en ese lugar. Eso hoy en día se ha transnacionalizado mucho, o sea, antes o durante todo el siglo XX eran mujeres chilenas del sur o del centro o mucho del norte chico, que llamamos, que llegaban a las ciudades del norte grande, a las minas del norte grande a ofrecer sus servicios. Hoy en día se genera, con la apertura de estos mercados y además el crecimiento de la minería, se generan migraciones y flujos muy masivos a trabajar a los mercados del sexo en esas ciudades, y ahí es donde se genera también esta especie de competencia o dificultad entre trabajadoras sexuales nacionales, chilenas y extranjeras. Ahora, lo que yo he visto ahí es que de alguna manera las mujeres afrodescendientes, afrocaribeñas, afro algo, tienen otra relación o parecen, digamos, haber manejado otra forma de relación con su propio cuerpo, y eso es lo que transmiten, y eso es lo que ofrecen también, esa otra forma de corporalidad, de manejo corporal que ofrecen a los clientes chilenos. Eso sí que son casi siempre todos chilenos. Entonces una vez me decía un prostituto masculino, pero hablando de mujeres colombianas negras, que las colombianas habían habían puesto el dedo en el punto G del chileno, ¿no? Entonces, como una manera de decir que le habían mostrado al chileno nuevas formas de goce o de placer sexual. Tiene que ver con una forma de cómo conocer su cuerpo y también con formas de sensualidad, pero también, y esto es interesante porque es como complicado de entender, pareciera que también, o sea, por esta diferente relación con el cuerpo y también por la necesidad de afirmarse o de obtener de una clientela, se le acusa a las mujeres afro de generar como prácticas o sea, en el capitalismo se llama dumping, ¿no? O sea, la idea de bajar los precios para que compren más. Entonces, también se da que las mujeres chilenas acusan a las extranjeras por eso de ofrecerse de más barato, o ofrecer cosas sin cobrar, para de alguna manera generar otras formas de relaciones con los clientes. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que efectivamente es algo que planteo en mi texto, que es como
¿Cuál es la amenaza en el fondo? ¿Cuál es la amenaza de estas mujeres que se prostituyen, o sea, que trabajan en los locales? ¿Hacia qué amenaza generan hacia las mujeres chilenas que no trabajan en los locales y por lo tanto que son dueñas de casa o esposas o trabajadoras chilenas, pero que ven, digamos, a sus maridos o a su esposo, a sus compañeros, a los padres de sus hijos como objetos de captura por estas mujeres extranjeras? Y de alguna manera lo que planteaba en el texto, y lo voy a repetir, que tiene que ver con que justamente más que robar marido, lo que estaría en tensión ahí es como la reproducción de la familia, ¿no? Del hogar. Y eso también, y lo veo yo desde mi posición allá en el norte de Chile, que tiene que ver con el hecho de que el trabajador minero es un marido bastante preciado en el sentido de que tiene un contrato laboral y un sueldo y una posición social dentro del mundo obrero, forma parte de una élite obrera, ¿no? Entonces tiene acceso, dentro del mundo popular, tiene acceso a cosas que no tienen acceso otros trabajos obreros. Y esto en el mundo popular se constituye, o sea, el minero se constituye en sí mismo en algo que se quiere tener cerca, que se quiere como hombre proveedor, que se quiere como, digamos, participar de su renta. Y ahí es donde está, digamos, un poco, y eso no debería ser solo entre chilena y extranjera, sino en el fondo se vuelve un objeto deseado por cualquier mujer que tiene un proyecto de familia y que quisiera tener un hombre que provee su familia. Pero históricamente se había regulado de manera que los mineros, cuando no llegaban aún las extranjeras, los mineros repartían su renta, su salario entre varias familias y tenían hijos con varias mujeres chilenas. Hoy en día esas opciones poligámicas, digamos, esa poligamia minera se abre a las opciones de tener nuevas familias con mujeres afrodescendientes. Entonces ahí se impone una lectura racista o, digamos, aparece la marca racista o la marca sobre el color de piel como el límite que se estaría traspasando. O sea, la mujer chilena aceptaba que el minero tuviera otra familia y otra pareja en la medida en que era chilena. Y hoy en día, por ser extranjera y especialmente, y ahí donde aparece como la dimensión racial compleja, que es como, al parecer, por tener otra familia y por lo tanto hijos que ya no son de color blanquecino o no son un proyecto de blanqueamiento como ha sido siempre el proyecto nacional chileno, sino que cambia los colores de la descendencia. Eso parece ser muy difícil, muy de manejar para estas mujeres, para las esposas de mineros, las dueñas de casa mineras. Respecto a la violencia sobre hijos de trabajadoras sexuales extranjeras, yo creo que ahí pesan dos cosas. Una, que los hijos de toda trabajadora sexual pueden ser sometidos a violencia por ser su madre trabajadora sexual. Eso es como un estigma compartido en todo el mundo del trabajo sexual. Ahora, la cuestión racial efectivamente puede llegar a pesar, pero por inversión metonímica, porque en el fondo, como hoy en día la cuestión racista dice toda negra es puta. Entonces uno va a ver un niño negro, puede llegar a decir, bueno, entonces es un hijo de puta. Pero eso ya son expresiones de violencia extrema que en el fondo incluso la misma sociedad se encarga, yo creo, de reprimir. Y entonces aparece esta otra cosa muy chilena también, que lo mencionaba Camila, que muchas cosas se dicen pa' callao o, digamos, se dicen en cierto ambiente, pero no se dicen en público, pero sí en ciertos espacios de intimidad salen formas de violencia hacia el otro que no se van a exponer y que se autorreprimen, ¿no? Eso es lo que podría aportar. Yo puedo agregar, y siguiendo la línea del compañero acá, de sí, muchas mujeres que sus niños están en colegio o en liceo y son mujeres de color y son afro, la tildan inmediatamente en hijos de puta. Y lamentablemente no nos damos cuenta que nosotros podemos pasar más piola porque somos chilenas,
pero sí en el momento que saben que la madre es negra, es de color, y no es así también con los bolivianos, con los peruanos y los argentinos, las que vienen a Chile a trabajar, sino que con el color de piel y con la raza afro. O sea, inmediatamente en los liceos, muchas veces los chicos que están en la universidad, no, si es hijo de una puta que se para en San Antonio, porque no hay otro lugar donde ejercer esta actividad. Y bueno, quiero hacer otra mención de cuando el compañero habla acá del minero. El minero gana muy bien. Hoy día muchas mujeres, tendríamos que reflexionar las mujeres. ¿Por qué los hombres acceden al trabajo sexual? Buscan mujeres ahí. Las mujeres chilenas somos pacatas, no nos desinhibimos, queremos tener sexo cuando a nosotros se nos ocurre, no cuando el hombre lo podamos conversar, buscar un ambiente, y salir de la casa, irnos a un hotel, planificar un acto sexual como corresponde. Si no, bajarnos los calzones, abrirnos de piernas y súbete luego y acaba luego porque estoy cansada, estuve todo el día con los cabros chicos. Acá las mujeres adulan al cliente. Son más cariñosas, son más cálidas, sobre todo las mujeres de color, tienen una riqueza tan grande para tratar al hombre, por eso que los hombres acceden a ella. Saquemos estas vendas de los ojos. Si nosotros fuéramos y no fuéramos tan racistas con las compañeras, aprenderíamos mucho de su riqueza, de su cultura, y poderlas imitar, cómo ellas les radia la alegría, cómo ellas expresan. Nosotros no somos así. Mientras más rápido, mejor. Eso. Bueno, respecto de lo que preguntaban de los hijos de trabajadoras sexuales, primero, ya para no repetir lo que dijeron, más allá de que se puedan discriminar a los hijos de trabajadores sexuales, muchas veces se discrimina a los hijos de cualquier mujer inmigrante afrocolombiana o afrodominicana, porque por ser así se considera que ella es prostituta o lasciva simplemente. Y otro dato importante como estructural que no mencionaron mis compañeros es que muchas veces las mujeres inmigrantes, que sabemos que la inmigración está feminizada, migran solas y dejan a sus hijos con la madre o con la tía o la prima. Entonces muchas veces sus hijos no están acá, de muchas inmigrantes afrocaribeñas actualmente. Eso respecto a esa pregunta. Respecto a la pregunta de si la mujer chilena ideológicamente es racista como por miedo a perder su lugar de madre, más allá de lo que ya dijeron, me parece que a pesar de que son construcciones y de que en el fondo las mujeres en toda Latinoamérica, como se ha visto en los estudios de género, marianismo y lo que habla Sonia Montesinos, es madre en toda Latinoamérica, tiene esta carga de ser madre, o sea, es parte de lo que se habla en el feminismo y los estudios de género. Pero al parecer, por este juego de máscaras del que yo hablaba, la mujer afrocaribeña acá la significan como que no es eso, simplemente es una mujer show, artística, estética, bonita, deseable. Pero ella también es madre y entonces finalmente, digamos, es una ficción esta miedo a perder su lugar de madre porque la otra también está siendo madre y lo mismo podrían decir las afrocaribeñas en Colombia o en República Dominicana de las prostitutas que llegan allá de Rusia, por ejemplo, que son muy deseadas. Y lo otro, respecto a la pregunta de si estas sexualidades o estéticas afrocaribeñas estarían cambiando la sexualidad chilena, bueno, yo diría que sí, más allá del comercio sexual, como decían algunos compañeros que están enseñando cosas desde su construcción de sexualidad y afectividad, también desde la estética, como leí en algunas citas en los espacios de peluquerías o todo eso, más allá de la estigmatización y el racismo y la violencia, que no podemos dejar de pensar que está ahí, hay un deseo, además del rechazo, hay un deseo hacia la estética del cabello, los cortes de pelo. Muchos jóvenes adolescentes van a las galerías a ponerse el pelo más acicalado, como se dice, con todas las culturas del reggaetón, de la bachata, del merengue, van a los espacios de baile y están generando, o sea, la presencia de la inmigración afrocaribeña está generando también deseo y
interacción, que vamos a ver qué va a pasar con eso en unos años más. No solo en la sexualidad, sino que también en esto que son lo que hemos hablado como estética afrocaribeña. Eso. Bueno, muchas gracias. Recordarle que si quieren ser parte de la campaña contra el racismo, vengan mañana. En la mañana vamos a estar repartiendo las chapitas y los stickers para que lo difundan por la ciudad, para difundir este lema. Recordar que mañana queda aún 3 mesas, más una lectura poética y la entrega de recomendaciones contra el racismo que haremos a representantes del Estado y organizaciones civiles. Agradecer a los ponencistas, le damos los regalos pertinentes a la organización y a Jorge y poder ahí revisar. Van a poder ahí revisar alguna bibliografía y los invitamos para mañana para que asistan. Agradecer a la Fundación Margen, a Jorge Pavés y a Camila, a Milady también, que ahí está de la organización Fundación Margen también. Eso, muchas gracias por venir y recuerden que mañana hay manifestación, así que puede que esté cerrado por adelante y la entrada puede ser por ahí Arturo Prat. Nos vemos.